algo que hemos estudiado mucho en este país y que hay gastroenterólogos que han sido líderes de opinión a nivel mundial sobre probióticos, ¿no? Sobre todo por todo lo que tenemos de enfermedades infecciosas del tubo digestivo. La FAO, la Organización Mundial de la Salud, también ha hecho muchos de estos estudios. Sabemos que los niveles de evidencia del centro de Oxford, sabemos que hay 5 niveles de evidencia, el 5 nada más son razonamientos basados en mecanismos, y los niveles 1 de evidencia son evidencias fuertes, concisas y que demuestran que estamos diciendo lo adecuado, ¿no? Y de acuerdo a estos niveles de evidencia podemos ver que los probióticos son benéficos en el síndrome de intestino irritable en todos estos niveles de evidencias 3, 2, ¿sí? En todos estos dependiendo del probiótico que se utilice, ¿no? Estas diapositivas tienen la finalidad sobre todo de demostrar que el nivel de evidencia es muy firme del uso de probióticos en el síndrome del intestino irritable, ¿no? Y en estreñimiento funcional hasta niveles constantes. Vamos a tomar de ejemplo el Bifidobacterium infantis con este número, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es y de dónde lo sacamos? El Bifidobacterium infantis, con la cepa infantis, número 35624, es aislado en la superficie de la mucosa del ilion terminal de un individuo sano. Y de ahí empezaron a sacar todas las cepas y cultivos para hacer este Bifidobacterium. O sea que viene de nosotros mismos. Aquí tenemos la microscopía electrónica del Bifidobacterium infantis. El genoma está totalmente aislado, se ve muy fácil, debe ser súper difícil, ¿no? Están metidos en un laboratorio y aislando el genoma de una bacteria, ¿no? Con todos los genes codificados, ¿ya? Sí. Se ha visto que no solamente es benéfico en el síndrome del intestino irritable, sino también en enfermedades autoinmunes como la psoriasis y la colitis ulcerativa. En resumen, bueno, sabemos que lo aislamos en el intestino, se ha caracterizado el detalle, el genoma está completo y las propiedades in vitro y en vivo están muy bien definidas e involucran el sistema inmune para reducir la inflamación a todos los niveles. Ya hemos hablado un poquito de la fisiopatología, todo lo que nos va a alterar, pero lo importante es que el Bifidobacterium infantis o cualquiera de ellos puede, que esté bien corroborado, puede mejorar todas estas alteraciones en el síndrome del intestino irritable. Aquí vemos, por ejemplo, en el dolor abdominal, el tratamiento, no son tratamientos cortos. Los tratamientos cortos con probióticos se utilizan sobre todo en infecciones agudas, ¿sí? Y ahorita vamos a hablar un poquito de las infecciones agudas, cómo debemos usarlos. En distensión también mejora mucho la distensión abdominal. Hay estudios bien definidos donde el uso de este Bifidobacterium ha mejorado mucho la distensión abdominal. Y como les digo, son pacientes que su principal molestia es esta, ¿no? Que en la mañana salen muy planitas y en la tarde ya tienen una distensión muy importante. El dolor también mejora en el tratamiento, sobre todo el pico es a las 4 semanas de tratamiento. Se toma una vez al día y generalmente debe ser en ayunas, 30 minutitos antes del desayuno. La distensión también mejora, son estudios serios, y contra placebo y dependiendo de la dosis es la respuesta, ¿no? Obviamente con esta concentración es mucho mejor la respuesta, ¿sí?, que con una concentración que va a la mitad en relación al placebo. Se ha visto que funciona en todos, pero generalmente en el que predomina en el estreñimiento, por lo menos es el donde me ha funcionado más, ¿no? Pero en todos los subtipos del síndrome del intestino irritable. Y algo importante, que tienen una importante tolerabilidad y seguridad. No se han visto efectos deleterios o efectos adversos en el uso de estos, y muchos de los efectos adversos que se han visto son relacionados con otros medicamentos con los cuales fueron combinados. Entonces, en resumen, sabemos que tiene una muy buena tolerabilidad y que es muy importante el uso de el beneficio del uso de estos probióticos o de este probiótico para el síndrome del intestino irritable. Lo más importante de la charla es: ¿qué hago yo en mi práctica diaria?
Ya que yo diagnostico el síndrome del intestino irritable y lo clasifico como predominio estreñimiento, predominio diarrea o mixto, es el medicamento que voy a usar. Tampoco son la panacea, no voy a dar nada más probióticos, tengo que dar otros medicamentos combinados. Ya modifiqué la dieta, no es lo mismo darle la dieta para uno que es predominio estreñimiento a uno que es predominio diarrea, ¿sí? Entonces tengo que darle una dieta especial a cada uno de ellos, que ya tengo en machotes, ¿sí? Dependiendo del síndrome de la clasificación que yo hago. Normalmente el que tiene diarrea le doy mebeverina. ¿Por qué? Porque la mebeverina es un antiespasmódico que disminuye las evacuaciones. Lo combino con rifacimina y le doy bifidobacterium infantis, ¿sí? El predominio de diarrea, ¿sí? El estreñimiento leve puedo dar bromuro de pinamerio con cola y solamente dar el probiótico. Todo esto por lo menos por un tratamiento de 4 semanas. Normalmente deben ser 8 semanas. El que tiene estreñimiento severo lo combino con el linaclotide. El linaclotide es un medicamento muy noble. ¿Por qué? Porque no se absorbe y actúa a nivel de la guanilinato ciclasa, y lo que hace es aumentar la secreción de agua en el intestino y disminuir la sensibilidad del intestino. Entonces son pacientes que tienen mucho estreñimiento y tienen dolor, y esto me ayuda muchísimo para el dolor y el estreñimiento. Son pacientes que pueden tardar 5 o 6 días sin ir al baño, y cuando les doy esto van 2 veces al día al baño. El tratamiento mínimo debe durar 12 semanas. También puedo dar procalopride. El procalopride me sirve mucho sobre todo en el estreñimiento funcional o el estreñimiento del anciano, ¿sí? Es un medicamento también muy noble que actúa a nivel de serotonina y de dopamina, y que me ayuda también a que el paciente vaya al baño. Y aquí sí lo acompaño con bifidobacterium longum. ¿Por qué? Porque ese sí promueve más las evacuaciones. Cuando es alterno, es buenísimo la trimebutina con el simeticol. No estoy diciendo nombres comerciales. Pero en el paciente que tiene síndrome del intestino irritable, a veces estreñimiento, a veces diarrea, uso trimebutina y le puedo dar bifidobacterium infantis y valorar rifacimina, sobre todo si es predominio diarrea, me va a servir muy bien la rifacimina. La clásica muchachita que va a tener examen y tiene un dolor cólico en la fosa ilíaca izquierda y es incapacitante, bueno, este paciente hay que darle un antiespasmódico bien potente, como es la fenoverina, ¿sí? La fenoverina tiene el efecto colateral que no se debe utilizar en ancianos. Nunca hay que dar fenoverina en ancianos porque les puede ocasionar un vértigo importante. Si es dosis de ataque lo doy 3 veces al día, y después de mantenimiento, después de 5 o 10 días, puedo darlo cada 12 horas. Lo combino con bifidobacterium infantis. Y si no es tan importante el dolor, puedo usar bromuro de pinaverio o bromuro de otilonio, que el bromuro de otilonio también es una sal muy noble y que nos sirve muy bien. Y también combinarlo con bifidobacterium infantis. La clásica muchachita que tiene mucha distensión abdominal, ¿por qué se distiende? Pues aquí tengo que modificar la dieta y preguntarle qué es lo que come, ¿sí? Yo quiero que se coman una concha de estas que están ahorita anunciando de Querétaro, pues están buenísimas, ¿no? Están calientitas, ¿no? Unas que son conchas, no sé qué. Y hay unas también en Tampico que venden deliciosas, que con un vaso de leche bronca en la noche a las 10 de la noche, para que el reflujo y la distensión que van a tener en la mano. Y sus esposos o esposas pues no van a estar muy agradecidos con eso. Entonces es importante modificar la dieta, ¿no? ¿Sí? Preguntarle si usan endulcorantes, eso es una causa de gases muy impresionante. ¿Sí? Y advertirle al paciente que si come cosas así no quiere decir que esté enfermo, es que es intolerante a eso, pero eso no es una enfermedad. Yo soy intolerante a los romeritos, me fascina, y mi mamá hace unos romeros en Navidad deliciosos. Sé que si como más de una cantidad voy a tener problemas indisposibles. Entonces, trato de evitarlos en lo más posible. Entonces, distensión abdominal, rifacimina. ¿Por qué? Porque mucho de este gas es producido por bacterias. Entonces, quiero bajar la población bacteriana que va a fermentar todo esto. Puedo usar bromuro de pinamerio siempre con dimeticona, que es un antiespumante, y puedo usar bifidobacterium infantis. Pero también puedo usar rifacimina con clevoprida. La clevoprida es un excelente procinético. Yo creo que la clevoprida llegó a sustituir a la metoclopramida. ¿Por qué? Porque no tiene tantos efectos, sobre todo a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Entonces la clevoprida, que es un antagonista dopaminérgico, también me sirve para muchos trastornos de náusea y vómito en el paciente oncológico. Entonces, y me sirve muchísimo como procinético.
y puedo usar estas combinaciones. Ahora, ¿qué hago cuando el paciente ya llega con un síndrome de intestino irritable postinfeccioso o una diarrea postantibióticos? Pues normalmente le doy una rifaximinina, ¿sí? Y uso Saccharomyces boulardii. Saccharomyces boulardii es una levadura y es muy buena, ¿por qué? Porque la puedo usar junto con un antibiótico como es la rifaximinina. La rifaximinina no mata levadura, mata bacterias, ¿no? Y puedo combinarlo también con bromuro de pinamerio y de miticona o mebeverina, dependiendo cuál sea el caso. Si el paciente tiene mucha diarrea, la mebeverina me va a servir mucho como un antidiarreico. No me gusta usar el Supra, que es el nombre comercial de otras, prácticamente no lo uso porque sí tiene muchos efectos colaterales a largo plazo. En cambio, la mebeverina sí la puedo usar por un mes y no tengo ningún problema. Entonces, tenemos una gama de antibióticos y todo esto lo aprendí con la consulta diaria y metiéndome a leer sobre cada sal, cómo actuaba, si era un antagonista serotoninérgico tipo 3 o tipo 4, si era un dopaminérgico, si era un anticolinérgico o bloqueador de canales de calcio. Entonces hay muchos mecanismos de acción y es como debo de combinarlos, ¿sí? Alguna vez el doctor Adalberto Corral, que algunos lo conocen muy bien en esta sala, yo era residente de endoscopia y llegué y le pregunté, oiga doctor, es que usted es gastroenterólogo y me tiene que decir cómo usar los anticolíticos, ¿no? Porque es un relajo, no sé cómo usarlos. Entonces nada más eso lo vio y me dijo, yo tampoco, ¿no? Entonces mi maestrazo me dijo que no sabe usar anticolíticos. Entonces, con el paso de los años he ido aprendiendo qué es lo que mejor le funciona a mis pacientes. Y mi consulta, prácticamente el 60% son síndrome de intestino irritable, 50%. Otro 30% debe ser enfermedad por reflujo gastroesofágico y enfermedad cirúrgica. Y el otro 20% que es el que más me da de comer de golpe, que es la cirugía, ¿no? Que es esa que quizá más me gusta, ¿no? Pero esto es apasionante, ¿no? Porque sí mejoran mucho. Y algo importante en la consulta diaria es que el paciente no se va a quedar con ustedes por buenos o malos, ¿sí? Se va a quedar con ustedes porque los escucha, sobre todo en estos trastornos funcionales, ¿no? Si uno, a veces las viejitas van a que los escuchen y lo que quieren es decir que se peleó con el hijo, que se peleó con el marido, que ya se divorció, que ya se casó, que ya se embarazó, que ya se desembarazó. Ustedes escuchen a sus pacientes que tienen trastornos funcionales digestivos y ese paciente mensual cada 2 meses siempre va a estar en su consultorio. Y algo tan importante que hay aquí, algunos cirujanos, es que jamás se ha firmado un certificado de defunción por síndrome de intestino irritable. Por eso es una enfermedad muy noble que nos da de comer a los que nos dedicamos a esta rama de la medicina. Y lo mejor de la microbiota es tener esto en casa siempre, ¿sí? Y esto es lo que nos da más paz. Entonces siempre cuando estemos bien emocionalmente y tratar de llevar a nuestros pacientes al bienestar, pues van a tener muy buenas respuestas, ¿sí?, en su problema funcional digestivo. Muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta o algún comentario? Les agradezco sé que el lunes es difícil, 8:30 de la noche, pero todos estamos muy cansados. Estamos trabajando muchos desde hace 14 horas, ¿no? Entonces siempre es difícil. ¿Algún comentario o alguna duda? Sí, doctor. Bueno, los gérmenes o los probióticos han modificado mucho nuestro pensar a nosotros, los gastroenterólogos. En esta extraordinaria plática y revisión es importante que quedemos con la idea de que aún estamos en pañales en el manejo. Hay tanto que entre nosotros, alguna vez que salimos de una reunión reciente con una francesa que habló algo inentendible, sale uno diciendo o pensando que nuestra flora determina que ahorita queremos un café en la mañana y es la que nos exige que tomemos ese café. Hasta ese grado puede suceder. La flora que tienen los pacientes con sobrepeso está tan alterada que los mismos gérmenes le piden a base de mensajeros químicos que tienen que seguir comiendo la misma comida que los tiene en sobrepeso. Bueno, esto suena a fantasía, pero puede ser que no sea tanto. Sí. Bueno, felicidades. Altera toda la genética, ¿no? Altera todo. Todo, ¿no? Y yo quiero que vean, no veo a nadie obeso aquí, pero que vean comer un obeso y lo que come, ¿no?
Y todos llegan, yo me dedico a obesidad, y todos llegan y dicen, no, pues es que yo no como. Y nada más voltea al esposo y la esposa y a la velocidad que comen. No mastican, parecen boas. Realmente, cuando nos ha tocado viajar con algún gran amigo o alguien que come mucho más que nosotros, sí, la dieta es riquísima, ¿no? Estamos comiéndonos un guachinango de este tamaño en Puerto Vallarta, y sí me lo acabo yo, y con 2 cervezas seguro, y un tequilita. Pero saliendo a las 2 horas ya están buscando en el Oxxo el Twinkie Wonder, o sea, cambia completamente. Creo que tengo más de 20 años que no pruebo un gansito o un Twinkie Wonder. Entonces sí es muy diferente lo que come un obeso a lo que comemos normalmente las personas que no somos obesas o tan obesas, ¿no? Y eso modifica totalmente toda la microbiota, ¿no? Entonces, lo del genoma humano está, ya cuando descubrimos el genoma humano nos dimos cuenta que todavía, lo descubrieron, y estaremos el científico, pues estamos en pañales, como dijo el doctor de Pon. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Sí, doctor. Y ahora que mencionas el genoma humano, que vino a revolucionar nuestra forma de abordar la medicina, y si pensamos, ¿cuándo se va a poder completar? Y realmente fueron 20 años lo suficiente, prácticamente está completado el proyecto del genoma humano, pero después dijimos, ¿y qué es lo que sigue? ¿No? Pues viene el proyecto del microbioma, ¿no? Entonces entender que nosotros somos una parte ecológica, que estamos no solamente en equilibrio con las criaturas, con los entes vivos que están fuera de nosotros, sino dentro de nosotros. Si nosotros consideramos el peso seco que tienen todas las bacterias de nuestro organismo, superan a la cantidad de organismos de nuestras propias células, ¿no? Entonces quisimos tratarlo mucho más seriamente y darle un toque de seriedad. Pero cuando tú me dices que vamos a hablar de ciencia y vamos a hablar de peso en esta sala, y me hablas de un suplemento alimenticio, dije, pues, ¿de qué estamos hablando? ¿De un producto farmacéutico o de un suplemento? ¿Es un nuevo Yakult esto? Porque vamos a ponerle desde el nombre. ¿Qué es esto? ¿Un producto farmacéutico? Por las autoridades mexicanas le han casi todos los... No solo las mexicanas, Fernando. Sí, en el mundo no está considerado como una droga, es como un suplemento. Entonces dices, bueno, es otro Yakult, ¿de qué se trata? No, porque nos estás hablando que tenemos que ser muy rígidos, no solamente conocer el género, la especie, sino hasta la cepa, la dosis que estamos dando y la biodisponibilidad o la viabilidad de estos organismos, ¿no? Cuando en realidad sabemos que son productos que han resistido la prueba del tiempo, de la sabiduría popular, que ha sido quien ha hecho estos productos la subsistencia de pueblos enteros, ¿no? Y creo que todos nosotros fuimos alguna vez alimentados, quizá en la buena fe. El caso fue en lo personal, donde el sinuberase era parte de mi alimentación de todos los días, sabía muy rico, ¿no? Claro. Y quizá los grandes descubrimientos vienen cuando tratas los problemas con el advenimiento del SIDA y con las diarreas que no se podían controlar. Se empieza a estudiar mucho más seriamente la condición de esta probiota. Mi punto de vista es que estamos en este linde en donde todavía no se le toma el aspecto verdaderamente científico, porque si quisiéramos hacerlo, esto debe ser tratado como un medicamento. Así es. Con dosis, con conocimiento, con efectos secundarios, no simplemente como un suplemento alimentario. ¿Por qué se hace esto? Pues porque todavía no tiene ese carácter, porque los estudios científicos, los metaanálisis, es tanta la heterogeneidad de factores que existen. Por ejemplo, ¿qué será lo que le ayuda? ¿La meverina? ¿O el darle amor de escuchar a un paciente? ¿O el probiótico? Totalmente de acuerdo. ¿Cómo vas tú a medir la dosis de cada una de estas tres partes? Creo que, y específicamente en Infantis, me parece que es uno de los probióticos mejor estudiados, donde existe una fuerza importante con metaanálisis. Sin embargo, todavía los estudios son cortos, habrá que esperar. Pero yo creo que sí es una herramienta que deberíamos de estar utilizando constantemente en nuestra práctica, y como bien dices,
el estar utilizando, el estar viendo sus efectos va a ser la mejoría que podamos tener en nuestra propia práctica, porque digo, son tantos, desde conocer géneros, ¿no? Que si son bacterias, que si son luego las cepas, etcétera, ¿no? Costos también, ¿no? Costos, claro, vale 400 pesos una caja para 30 días. Y eso no te lo va a pagar el seguro. Y no lo pagan los seguros ni los bancos, eso sí es un hecho. Solamente hay un laboratorio que no es como suplemento alimenticio, sino que ya lo anuncian como fármaco, ¿no? Pero generalmente todos son suplementos alimenticios totalmente. Entonces sí es muy difícil porque no lo pagan las aseguradoras y los pacientes dicen, bueno, ¿por qué me dio esto si no me lo va a pagar? ¿No? Entonces yo siempre les digo, bueno, cómprelo usted, que va a ser benéfico para usted. Y todos los pacientes tienen que, en su psique, que un probiótico siempre es benéfico, entonces muchos de ellos sí aceptan comprarlo, ¿no? Y si conocemos el probiótico, pues tenemos que entrarle al prebiótico también. Al prebiótico, claro. Conocer el prebiótico. Sí, entonces es muy importante cómo vienen acompañados con los prebióticos, que son los sustratos, para que llegue viva esa bacteria o esa levadura, ¿no? Pero de que está comprobado de que tienen un efecto benéfico es importante, toda la evidencia clínica, ¿no? Sí. Y que cada vez se está estudiando más esto, pues sí, Iván. Aquí en este auditorio ha venido el productor de Yakult, que es un japonés que nos trajo Akaki. Ajá. Entonces nos habló maravillas del Yakult, del Kase Chirochi o Ese es Shirota. Chirota. Shirota. Desde niño, tú me acuerdo que pasaban vendiendo el Yakult de casa en casa al principio. No, bueno, te lo tomabas porque es dulce y sabe sabroso. Entonces mi hija se puede tomar 3 Yakult sin ningún problema en un día, ¿no? Y al hablar, el personaje japonés te enreda con el milagro de Japón. O sea, te menciona el milagro de Japón y de ahí parte el Kaseche Chirochi, ¿no? Entonces, piensas que es un producto maravilloso por este asunto de la relación. ¿Tú cómo lo ves? No hay una evidencia, yo nunca leí una evidencia clínica seria, formal, de que el Yakult sea algo benéfico. Es rico nada más, me choca el que es dietético y me gusta el que no es dietético, pero yo no tengo conocimiento de que sea algo serio, ¿no? El uso benéfico de Kase Shirota en niños, en adultos. Doctor Fajardo, ¿usted ha leído algo? Sí, es un milagro porque es como la cadena de Tupperware, ¿no? Tú vas a ver familias que van cargando, ha sido el sostén de muchas familias, ha venido creciendo, y realmente es una vacilada, ¿no? Pero en mi refrigerador siempre hay, Se hizo millonario y sostiene a muchas familias. Y sirve bien para la cruda, ¿eh? Un día que se les pasen las copitas en la mañana, tómense un Yaculito. Y simplemente cómo va a resistir la acidez. Pero son, digo, la buena fe, ¿no? Sí, yo no creo que esté científicamente comprobado que el Yakult sea benéfico. Pero pues a los niños les encanta. ¿Sí? El agua de Tlacote es buena también. ¿Algún otro comentario o duda? Pues muchas gracias. Gracias por su asistencia.